Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estéis viendo. Hoy estamos aquí en Desde el Corazón y recibimos con muchísimo agrado a nuestro gran amigo y compañero José Luis Munuera. Él va a tocar hoy el tema de Peter Bruegel, el Viejo, gran notario de su tiempo. Buenas noches, José Luis, buenas noches, Isma. Buenas Buenas noches. noches. Pues cuando... ¿Cómo estáis? Bien, aquí Bien. bien, bien. Bien. Yo todavía carraspeando, pero bueno, es lo que toca. Ya uno tiene sus edades y sus pequeñas agujerillos. Pero ¿Y bueno. tú? ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás, Ana? Bien, 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 muy bien, gracias. Muy bien. Venga. Pues si os Pues parece, nada. empezamos con la presentación y vuelvo a decir, cuando tengáis alguna duda, no esperéis al final, sino que me lo decís en el mismo instante con objeto de poderlo hablar sobre la misma diapositiva, ¿no? Yo me gustaría que esto fuera una charla, aunque siempre acaba siendo un monólogo, pero bueno. Vamos a intentar que sea una cosa más efectiva entre uno y otro. Bueno, Démosle caña. pues mira, sobre la biografía de Peter Bruegel el Viejo hay muy pocos datos, porque hay muy pocas fuentes escritas. Perdona, Dime. perdona, no se ve ¿Cómo? la diapositiva. No, le he dado a compartir pantalla. Pues no se ve. Espérate. Sí, ¿Ahora? sí, Vale. A sí mí se no ve. se, ¿se ve? Sí. Espérate. Ahora, vale, es que lo tenía en el otro lado. Ahora, Bueno, no te venga. preocupes. Bien, pues como iba diciendo, la biografía de Peter Bruegel es muy incompleta debido a que no existen fuentes escritas, salvo un solo biógrafo que después hablaremos de él, ¿no? Algunos autores nos dicen, nos cuentan que nació cerca de Breda, en un pueblo cuyo nombre tomó para transmitirlo a sus descendientes, ¿no? Sin embargo, hay dos pueblos en la zona en la que vivió Bruegel con el nombre de Bruegel o de Brogel. Uno está en el Bramante septentrional, a unos 55 kilómetros de la actual villa holandesa de Breda, y el otro, que era doble y se denominaba Grote, Gran Brogel y Kleine, pequeño Brigel, que estaba situado en la actual Limburgo-Berga, alrededor de 71 kilómetros de Breda y perteneciente en esa época al Principado de Lieja. Por lo tanto, tenemos dos candidatos para ser precisamente el que bautice la obra de Peter Bruegel, ¿no? Para calcular la fecha de su nacimiento se tienen en cuenta dos hechos fundamentales. El primero, que se sabe exactamente cuándo murió, que fue en 1569, y que este hecho se produjo en la flor de la vida, es decir, en medio aetatis fiore, lo que quiere decir entre los 35 y 45 años. Y el segundo, que fue admitido como maestro en las Ligeren, en los registros del gremio de San Lucas de Amberes, en 1551, siendo así que esto solía ocurrir entre los 21 y 25 años. Con ello podemos situar la fecha de nacimiento de Bruegel entre 1525 y 1530, por lo que sería contemporáneo de Felipe II de España y un gran admirador de esa obra. Hemos de destacar que antiguamente los artistas y los artesanos se dividían en gremios y esos gremios tenían unos exámenes de acceso muy duros en los que el aprendiz pasaba por diferentes fases hasta que se le daba, por llamarlo de alguna manera, el permiso o el carnet para poder ejercer la profesión. Si no, era automáticamente denostado y perseguido, incluso encarcelado. Peter Bruegel es el padre de Peter Bruegel, el joven, para no confundirlo con el viejo, y de Jan Bruegel, el viejo. Jan Bruegel además es padre también de otro pintor, de Jan Bruegel el joven, y de Abraham Bruegel y de Anna Bruegel. Y por lo tanto, el hijo de ella será David Tenier, el joven. David Tenier es uno de los tres autores, fíjate cómo se va cerrando el círculo, es uno de los tres autores del breviario de Cruyff, que ya hemos hecho una presentación sobre ello. Según Van Mander, que sería el que nos hace referencia sobre la biografía de Bruegel, fue aprendiz de Pieter Kokke van Els, artista cultivado, decano del gremio de artistas y a la vez pintor y arquitecto, con cuya hija Maiken se terminó casando.
En 1551 fue aceptado como maestro del gremio de pintores, como hemos dicho con anterioridad, y entre 1551 y 53 viajó por Francia e Italia. En Roma pudo trabajar con el miniaturista Giulio Crobio, en el que aprendió ese afán por el detalle, ese afán por terminar las cosas de una manera muy determinada, ¿no? Vemos, por ejemplo, un cuadro que hizo durante esa época, que es el combate en el puerto de Amberes, donde podríamos casi con una lupa distinguir cada uno de los elementos que lo compone. Vamos a empezar de esta época además con un cuadro cuyo nombre es La caída de Ícaro, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, que fue hecho en 1558. Y claro, dice La caída de Ícaro. ¿Y dónde está Ícaro? En un principio, claro, tú vas buscando un Ícaro que está en el cielo o que está empezando a caer por efecto de el calor que derrite la cera con la que puso las plumas. Sin embargo, si nos fijamos, la figura, ahora la veremos, hace que la composición sea realizada en un punto de vista en perspectiva caballera. Es decir, el punto de vista como si estuviéramos por encima de la línea de visión del espectador, como si estuviéramos montados en un caballo, de ahí viene el nombre, ¿no? Perspectiva caballera. Esa perspectiva hace que no nos fijemos en el momento en el que justamente cae Ícaro, que es aquí, está representado en el cuadro en la parte inferior derecha. De hecho, solamente podemos apreciar las piernas, una mano que aparece por aquí y un montón de plumas que van cayendo del cielo en el que supuestamente estuvo volando hasta que el sol derritió la cera que pegaba dichas alas, ¿no? Bien. Hay un detalle que el autor precisamente nos va a indicar que conoce perfectamente la mitología de Ovidio, que es precisamente que justamente al lado de donde Ícaro acaba cayendo y por tanto muriendo, aparece una perdiz en una rama que se encuentra expectante pero totalmente ignorante de lo que está ocurriendo con nuestro amigo Ícaro, que es precisamente una alusión a una parte de la obra de Ovidio en la que en un momento anterior en la vida de Ícaro intenta matar a un joven arrojándolo de una torre. Una diosa se apiadó y lo convirtió en una perdiz. Finalmente, para que veamos que todo lo anecdótico en la obra de Bruegel tiene una profunda carga simbólica y una profunda carga de refranero popular, al final el que muere cayendo es Ícaro y la perdiz sigue feliz en sus ramas, ¿no? Bruegel también es fiel al relato de Ovidio, ya que sitúa en la escena de la caída de Ícaro a un labriego, que lo tenemos aquí, a un pastor, que lo tenemos aquí, que además está expectante del cielo, y a un pescador que, según nos narra Ovidio, estarían asombrados al querer ver a los dioses a través del éter, que serían Ícaro y Dédalo volando, ¿no? Lo que también nos da una idea de otro proverbio flamenco, que ningún arado se detiene porque un hombre muera. En la escena anterior podemos ver cómo no se detiene el labrador, el pastor mira a los cielos, pero se encuentra de espalda a donde cae Ícaro. Y el pescador, que tiene la escena justamente sobre su cabeza, ni levanta la cabeza para ver lo que se está desarrollando. Por lo tanto, podemos ver incluso otra lección que nos muestra el magistral Bruegel sobre la insignificancia del ser humano ante el mundo, que sigue pese a que se haya muerto, ¿no? Hay una frase que siempre se me viene a la cabeza cuando asisto a algún entierro de algún conocido, que cuando ya se está abandonando el camposanto, que solo se quedan los muertos, ¿no? Pues esto sería un ejemplo, es decir, que solo está Ícaro, que nadie está pendiente de lo que le está pasando. Hay un enigma en este cuadro, porque si nos fijamos, el sol que aparece en el cuadro de la caída de Ícaro nos presenta un sol que está justamente poniéndose, es decir, en el momento del día en el que los rayos del sol tienen menos fuerza. Sin embargo, la luminosidad de la escena se comprendería si el sol estuviera en su cenit. ¿Y por qué lo decimos así? Primero, porque al estar en su menor fuerza los rayos del sol, sería imposible que derritiera la cera, que unía las plumas con las alas de Ícaro. La respuesta a este misterio la vamos a encontrar en una segunda versión que apareció en 1935, donde no está el sol sobre el mar y se ve claramente que la posición original del sol está en todo lo alto, al mediodía. Por lo tanto, eso sí sería consecuente con la proyección de la sombra tanto en el original como en la copia que podemos observar aquí. La proyección de la sombra tanto del caballo como del arado como del personaje del labriego, que sí nos daría una idea de que el sol se encuentra donde se encuentra aquí,
en el cuadro, la segunda copia. Y además aparece un personaje que daría explicación al por qué el pastor está mirando hacia los cielos, que es justamente el personaje de Dédalo, que aparece volando, mientras que en la otra versión no tiene ningún sentido que el abrigo esté mirando porque no aparece Dédalo por ninguna parte. Esta copia se encuentra en el Museo Van Buren y ambas, tanto la caída de Ícaro como esta del Museo Van Buren, hace que los especialistas tengan dudas sobre si la autoría es de Bruegel el Viejo o no. Incluso algunos se atreven a decir que podría ser Peter Bruegel el Joven, debido a que las figuras son más grandes de cómo las pinta su padre, las pinta más en primer plano. Ahora veremos algún ejemplo de obra de Peter Bruegel el Viejo en el que sí es verdad que las figuras que aparecen en la obra son mucho más pequeñas y más detallistas. Vemos aquí la proyección de la sombra, como decíamos, en la que el sol tendría que estar sobre unos 60 grados sobre la línea de horizonte. Perdón. Vemos aquí cómo no está Dédalo, debía de estar, cómo cae y cae con una intención, además. Vemos además con el efecto del detallismo una figura que está precisamente en el bosque cercano, en el que podría ser una figura de un hombre dormido o de un hombre muerto, ¿no? Lo podemos ver perfectamente que estaría aquí, ¿eh? Totalmente camuflado con respecto a lo que sería la escena. Bruegel tiene además varios detalles que sirven de firma, pero no solo para Bruegel, sino también para Patini, que es que tiene la costumbre siempre en sus cuadros y hay que buscarlo y la mayoría de las veces se encuentra, pero hay que perder mucho tiempo nada más que mirándolo, que es justamente que aparece siempre un Kagané. Algunos críticos de arte dicen que es la firma tanto de Bruegel como de Patinin, ¿no? Siempre pinta una figurilla haciendo sus defecaciones en medio escondido y siempre hay que localizarlo. Por último, vamos a destacar un aspecto formal que además lo vamos a ver en la obra que nos va a ocupar, que es la de los proverbios holandeses, que es que nos ayudará a comprender el pensamiento del artista mediante el uso del color rojo. Si nos fijamos, todo el cuadro está entonado en tonos verdes, que es el complementario del rojo, y lo que hace justamente esa aplicación de ese color sobre todos los demás es crear una tensión visual sobre todo el cuadro. Y esa tensión visual sobre todo el cuadro se centra en un punto determinado. A eso le llamamos los artistas aguzamiento. Y es precisamente una forma de crear esa tensión superficial y obligar a iniciar la visión desde un punto muy determinado. Verás que lo harás con una línea, este lo hace con un color. Después lo veremos también en el cuadro que hemos dicho de los proverbios, porque aparece un tono rojo mucho más intenso que el resto de los colores que lo componen. Entre 1555 y 1563, perdón, se estableció en Amberes, donde trabajó para el editor Hieronymus Koch, haciendo dibujos preliminares para diversos grabados, entre los cuales destaca una serie de los 7 pecados. Podemos ver aquí el pecado de la lujuria, en la que podemos reconocer muchos elementos del Bosco, ¿eh? Por ejemplo, este elemento de la concha y los amantes y las perlas de semen, que hablamos cuando hablamos de la simbología del Bosco y cuando hablamos de Croix, lo podemos ver aquí recordando al Jardín de las Delicias, que es una pareja de amantes que representa la infidelidad y el marido cargando con esa infidelidad, que después veremos que ese detalle se repite a su vez en otro cuadro. Aquí lo vemos también en otro cuadro de Bruegel el Viejo, este era del Bosco, este de Bruegel, en la que está el marido también con cara apesadumbrada y están los amantes con una perla que va a representar el semen. Vemos aquí otro cuadro de esa serie, La Soberbia, en la que se repiten multitud de elementos tanto del Bosco como aparece representado un rinoceronte, la mujer que se mira al espejo como efecto de vanidad, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos es digno de poder ser analizado porque están cargados cada uno de una gran simbología. La pereza o la desidia, en la que volvemos a ver personajes bosquianos. Vemos aquí el personaje que no se levanta ni para comer. La envidia, que es uno de los pecados. Dice que la envidia es un pecado nacional y en realidad sí, es verdad, porque el pecado es el único pecado que no tiene enriquecimiento para el pecador. Es decir, lo único que consigue es hacerse daño a sí mismo
y se alegra de la desgracia de otro, no consiguiendo nada a favor de él, ¿no? Y es uno precisamente de los pecados que la Iglesia lo toma como peor porque además no consigue nada precisamente con la envidia. La gula, en la que podemos ver personajes que están, pues eso, devorándose unos a otros. Las mujeres aparecen desnudas, recordando algunas escenas del Jardín de las Delicias del Bosco. En fin, la avaricia. Son dignos cada uno de ellos de analizar cada figura que aparece. Sería digna de un estudio. La representación, el mono con el espejo, la ira. Vemos aquí la famosa navaja, ¿os acordáis de cuando hablamos del Bosco? Una navaja, posiblemente si lo miráramos con lupa veríamos la MG típica marcada. Bien, se sabe muy poco de la personalidad de Peter Bruegel el viejo, aparte de las cosas que nos cuenta Van Mander, que es supuestamente su biógrafo, y nos dice, era un hombre tranquilo, sabio y discreto, pero en compañía era divertido y le gustaba asustar a la gente o a sus aprendices con historias de fantasmas y cientos de otras diabluras. De ahí se puede entender ese aire bonachón de los cuadros y ese aire, dice, al detallito, a la gracia, a las figuras cometiendo diabluras, etcétera. La vida social de Bruegel se extendió mucho más allá de su círculo intelectual y él asistía voluntariamente a las bodas campesinas, de tal manera que el apodo que tenía entre el vulgo, la gente del pueblo, era precisamente ese, Bruegel el campesino. Sabemos que murió, como hemos citado con anterioridad, en 1569 y que fue enterrado en la iglesia de ese dato, espérate, porque se me ha ido, y es un dato que es importante para poder entender en la iglesia de Nuestra Señora de la Capilla de Bruselas. Lo digo por si alguien quiere ir a visitarlo, porque tiene una tumba muy bonita. Nos cuenta Van Mander de una de las travesuras que hace en una boda con su amigo Hans Frankel, que era el joyero de Amberes. Dice, en compañía de Frankel, a Bruegel le gustaba visitar a los campesinos en las bodas o ferias. Los dos hombres se vestían como los campesinos, incluso como los demás invitados, llevaban regalos y se comportaban como si pertenecieran a la familia o pertenecieran al ciclo de uno u otro de los esposos. Le encantaba observar las costumbres de los campesinos, sus modales en la mesa, bailes, juegos, formas de cortejo y todas las bufonadas que podían ofrecer, y que el pintor supo reproducir con gran sensibilidad y humor, con el color, tanto a la acuarela como al óleo, siendo muy versado en las dos técnicas. Conocía bien el carácter de los campesinos y campesinas de Kempen y de sus alrededores. Sabía cómo se visten al natural y pintar sus gestos groseros cuando bailaban, caminaban o se quedaban en pie juntos, se dedicaban a otras tareas. Dibujaba con convicción extraordinaria y dominaba particularmente bien el dibujo a pluma. Vemos lo que nos dice ese autor al respecto. Vemos aquí el aguzamiento que dije con anterioridad en esta obra de los proverbios holandeses, que es una obra de 163 por 117 centímetros, que se conserva en la Galería de Arte de Berlín, es un óleo sobre tabla, y si os fijáis hay muchos tonos rojos, pero ninguno llega a la intensidad de la figura, que le está poniendo la capa azul con visera a su marido, que después veremos lo que significa. Este cuadro es uno de los más curiosos junto con Juegos de Niños, en el que en Juegos de Niños hay más de 90 figuras haciendo diferentes dibujos de la época, o sea, haciendo diferentes juegos de la época, en la que nos cuenta Bruegel los juegos de los niños con más de 90 tipos de juegos. Aquí nos va a contar más de 120 proverbios holandeses, por lo tanto, para facilitar la localización, porque es un cuadro muy complejo, no tiene un centímetro que esté libre, he tomado la referencia del cuadro y la ubicación la he marcado sobre dónde está, ¿no? Hacemos una lectura del cuadro casi en forma de espiral. Otros nombres con los que se le llama a este cuadro es la capa azul, o el mundo al revés, o la locura del mundo. Y es principalmente representación de los refranes de la época, algunos de manera literal, unos que se han perdido el significado, otros que podemos entenderlo perfectamente porque siguen de vigente actualidad. Y a la hora de citar algunos de esos refranes, no lo vamos a entender muy bien cómo está argumentado porque es una traducción literal del flamenco y por lo tanto, como he dicho anteriormente, podemos llegar a algún tipo de confusión. Por ejemplo, tortas para el techo, es ser muy rico. Es decir, si tú tienes un agujero en el techo, lo tapas con teja, no lo tapas con torta.
Techo viejo requiere parches nuevos. Tener un agujero en el techo es ser un simple, hacerlo con un canuto. Cuando una persona no está bien, pues se dice que le falta el torrao, ¿no? Como se suele decir en esta época, ¿no? Tejado sin teja, se pueden oír las conversaciones, pues que las paredes tienen oídos. Aquí vemos el ejemplo del tejado sin teja. Ya os digo que no tiene desperdicio nada. Aquí cuelga la cazuela, que es justamente lo opuesto de lo que debería ser. La cazuela debería estar dentro de la casa para cocinar alimentos. Aquí lo que indica es una gran pobreza, ¿no? Y sobre todo que vive del exterior, vive de lo que se le da. En cierta manera, un tipo de definición de la mendicidad en la época, ¿no? Tener un dolor de muela detrás de las orejas, es decir, el tío cuando se pone para el dolor de muela se lo pone por detrás de la oreja, significaría fingir, o orinar en la luna es perder el tiempo en esfuerzos inútiles. Después veremos en otra tanda de refranes que pinta también Peter Bruegel, veremos cómo también vuelve a hacer la referencia a orinar en la luna, ¿no? Debía de ser un dicho muy, muy conocido en la época y que yo desconocía hasta el momento. Disparar por segunda vez una ballesta para recuperar la primera. Pues repetir una acción estúpida. Porque por mucho que quieras dispararle, perderás las dos flechas, no recuperarás la primera. Crecer fuera de la ventana, que no puede esconderse, es decir, que por mucho que uno quiera, siempre va a estar a la vista. Afeitar a un tonto sin espuma, eso es engañar a alguien. Fijaros en la expresión de los rostros. Las figuritas pueden medir 3 centímetros, 4 centímetros cada una. Dos tontos bajo la misma capucha, pues que la estupidez busca compañía. Tocar en la picota es llamar la atención con acciones vergonzosas. Una pata de conejo, hay que tener suerte para que no se vean dichas acciones. Es decir, se hace una llamada a una tradición que todavía se conserva, que es las patitas de conejo como muestras de buena suerte, ¿no? Si las puertas están abiertas, los cerdos corren hacia el establo. El grano más pequeño, el cerdo más gordo. El beneficio de uno, la perdición de otro. Corre como si tardiera el culo. Vemos que se han escapado del establo y se están comiendo el grano, por lo cual los cerdos se van a poner mucho más gordos y el trigo, por desgracia, se va a arruinar. Con lo cual uno se beneficia, otro pierde el tema. Precisamente le está ardiendo el culo porque primero que tiene que tener una prisa con respecto a la acción para evitar que sigan comiéndolo, pero también sirve de pretexto para otro refrán que es el que traga fuego, caga chispas. Quien siembra viento recoge tempestades. Colgar un impermeable a favor del viento es ajustar tu opinión al momento actual y que te resbale todo. Es decir, ir contra el viento e ir a favor del viento. Es decir, pues, tú no tienes opinión y haces lo que te da la gana. Ondear plumas al viento, pues es un trabajo inútil, porque se las lleva y no ganamos nada salvo perderlas. Vio los ojos a la cigüeña, es perder el tiempo ocioso, es decir, como no tiene nada que hacer, se pone a mirar los ojos del bicho. Matar dos moscas de golpe es un trabajo efectivo y provechoso. Fijaros en las dos moscas. Caída de un toro a un burro, pues significa caer en malos tiempos, es decir, pasar por una racha de malos tiempos, de pobreza y demás. Besar el pomo de una puerta es falta de sinceridad, ser pelota para obtener un fin. Refregar el culo contra la puerta es menospreciar a alguien a pesar de que te dé trabajo, cargando como sea, trabajando como sea. Pescando en red ajena, puedes perder la oportunidad de pescar para ti y obtener tu propio beneficio. Fijaros dónde está en el cuadro. No tolera el resplandor del sol en el agua, es estar celoso del brillo de los demás, es decir, envidia, ¿no? Fijaros que pasa de un elemento a otro y entre medias también va a meter otros elementos que van a tener otra explicación mediante otro refrán. Cargar por el mismo agujero, ser uña y carne. Colgar como un seto sobre el pozo, yendo al baño juntos, es estar de acuerdo en todo. Esta figura además vuelve a decirnos, nos señala con la mano a los dos, uno que era un pelota y otro que menospreciaba a quien le daba trabajo, pese a que le estaba haciendo que se ganara el sustento. Tirar el dinero al agua es despilfarrar el dinero de otro, por lo tanto, hoy día con los accionistas y la bolsa estaría muy de moda. Dejar que la casa se incendie mientras te calienta es valerse de cualquier medio sin reparar en el daño ajeno. Vemos aquí el individuo que está quemando la casa, pero ande el caliente
Un muro con grieta pronto caerá. Lo que mal empieza, mal acaba. Arrastrar una piedra grande es un negocio sin ganancia. Algunos autores también lo creen que ese refrán podría significar arrastrar una infidelidad o arrastrar con la suegra en su momento, etcétera. Hacer correr de miedo a una anciana, la sorpresa puede dotar de nuevas capacidades. Es decir, una persona que supuestamente está impedida sale corriendo cuando le persiguen dos perros. No se pueden sacar higos de los excrementos de los caballos, ¿eh? No te dejes engañar por las apariencias. Una boñiga es una boñiga. Vemos aquí cómo hace referencia, vale, vemos aquí cómo hace referencia, perdón, esto ha saltado, a los tres ciegos, un ciego guiando a otro ciego, que es otro cuadro de Peter Bruegel, que esta pintura se basa en un dicho de Jesucristo que aparece en los Evangelios en Mateo 15, en el versículo 14, que dice, dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Fijaros, la representación. Para mí es uno de los cuadros más inquietantes que tiene Bruegel porque tiene multitud de interpretaciones y sobre todo por las cosas que deja insinuar, la forma piramidal, la iglesia al fondo, es muy curioso. Vigilar la vela significa estarte alerta. Vemos aquí un barquito, lo vemos aquí al fondo de la parte del cuadro, en el que está un señor vigilando la vela, que además tiene un agujero, con lo cual deja pasar el viento. Otro que es defecar en la horca, vemos aquí la figura que hemos dicho antes, el cagané. Defecar en la horca, ser indiferente a cualquier castigo. Es decir, hay un refrán que yo últimamente lo estoy usando mucho porque me queda muy poco para jubilarme, que es precisamente para lo que me queda en el convento, ¿no? Pues la segunda parte ya lo podéis imaginar, ¿no? ¿Quién sabe por qué el ganso está descalzo? Hay una razón para todo, aunque a veces no sea obvia. Es decir, vemos aquí el individuo, los gansos que están haciendo lo que le da la gana y él está totalmente inánime, que ahora veremos que va a representar en un mismo escenario, va a representar dos refranes distintos, ¿no? Ahora después lo veremos. Todo no importa cuando finalmente acaba saliendo la luz, es decir, que otro día amanecerá. Nada puede esconderse por siempre, por hondo que el diablo cague, nunca podrá esconderse para siempre. Esa sería la traducción directa del flamenco. El viaje no ha acabado, aunque se vea la iglesia y el campanario, que lo vemos aquí. Una tarea no está lista hasta que se termina, no venda la piel del oso antes de cazarla. Si no se ve el guardián de ellos, los gansos, dejaré de ser gansos a los gansos. Quiere decir, zapatero a tus zapatos. Vemos aquí los gansos como andan sueltos por ahí. La escena se desarrolla aquí. Donde está el cadáver vuelan los cuervos, justamente al lado de donde está el cagané, que sería la causa-efecto, es decir, por el humo se sabe dónde está el fuego. Lanzar una copucha a través de una cerca es realizar un acto sin tener confianza en su utilidad o esta de aquí, que es nadar contracorriente. Vemos como en una simple escena nos mete dos refranes distintos. El reloj de los osos baila, que sería morirse de hambre. Las personas semejantes se llevan bien entre ellos. Este refrán yo no lo he podido entender. Me cuesta trabajo desentrañarlo porque pudiera ser que los osos son gente que duermen, tienen su hibernación y que cuando despiertan salen muertos de hambre, podría ser, pero no lo he llegado a comprender por completo. Los mejores cinturones se hacen de la piel de otra persona. Es más fácil conseguir algo a costa de otro, sin el esfuerzo. El cántaro va al agua hasta que finalmente se rompe. Fijaros, exponerse a situaciones de peligro sin medir las consecuencias. Sujetar una anguila por la cola, pues emprender un trabajo difícil. Canasta fallida. Se ha roto la canasta donde el tío estaba sentado. Muestra a otro su indecisión, caerse con todo el equipo, tener una posición incómoda. Otro refrán, tome un huevo de ganso habiendo perdido el ganso, que además tiene a su vez otra posible interpretación que es tomar el huevo de la gallina en vez del de ganso. Sea como sea, es una decisión equivocada. Bostezar delante del horno es asumir el trabajo que otro no es capaz de realizar. Quien mucho abarca, poco aprieta. Una asada sin mango es algo totalmente inútil, como vemos aquí representado. Pero es que además
vemos que este personaje intenta alcanzar una barra de pan y otra. De una barra de pan es imposible acercar otra barra de pan. Es decir, los problemas económicos por el tipo de vida que se tiene, que se desarrolla o que se dispone. Buscar un hacha debajo de la mesa es buscar pretextos inútiles. Si el hacha está entera, representará una cosa hecha y terminada. Aparecen con una linterna para encontrar una cosa es mostrar un talento oculto. Poner un palo en la rueda, fijaros, que parece un elemento anecdótico, sin embargo tiene su propia carga de refranero, es poner trabas para obtener cualquier asunto. La papilla derramada no se recupera, no hay vuelta atrás de lo que se ha hecho. El amor es donde las bolsas de dinero cuelgan, es decir, el amor se puede comprar. Vemos aquí. Tirar para agarrar el otro extremo largo de la cuerda, tirar para obtener los beneficios, ¿no? Girar el mundo con el pulgar. Vemos a este personaje vestido de caballero y lo vemos cómo está el mundo girando sobre su pulgar. Es disfrutar de todos los beneficios que este mundo te da. Vemos aquí el detalle en este huequecito de aquí. El que no ha estado en la estufa por sí mismo no buscará allí a otros. Sospechar que otros tienen malas intenciones y a pesar de ello exponerse. Piensa el ladrón que todos son de su condición. También es ambivalente porque estar de pie solo ante la estufa significa estar muy orgulloso de sí mismo. Por lo tanto, algunas de las imágenes vemos que tiene ambivalencia, ¿no? En este caso, este individuo está hacia atrás, está mirando hacia atrás y está agachado. Atar una barba de lino a Cristo es esconder el engaño bajo el disfraz de la piedad. Vemos aquí un personaje que lo está haciendo. Ser forzado a inclinarse para triunfar en este mundo. Vemos aquí la bola del mundo, con la cruz que la corona. Para tener éxito en este mundo se ha de ser astuto y deshonesto. Vemos también que gusta mucho Bruegel de poner a las figuras con un pie descalzo y uno calzado, que podría significar que representan figuras que están a medio camino entre un mundo y otro, ¿no? Entre lo material y lo iluminado, ¿no? Entonces, son personajes que sirven de medio entre ambos mundos, ¿no? Pero eso ya sería otra cuestión, ya entraríamos en interpretación de la simbología, que no es lo que nos atañe aquí. Aquí estamos estudiando los elementos que componen la pintura. Arrojar rosas a los cerdos, que es lo mismo que las perlas, que dar perlas, o margaritas. Aquí se usa más el término ese de dar margaritas a los cerdos, es decir, es un trabajo absolutamente inútil. Llenar el pozo después de que el becerro se ahogó es actuar después del desastre, es decir, no ser previsible, no ser previsivo, y por lo tanto, si no prevés las cosas, te ocurren las desgracias, ¿no? Como es el caso que aparece aquí, la muerte de un becerro. Ser paciente como un cordero, es decir, no poner resistencia a las circunstancias de la vida, ¿no? Aquí aparece el cordero maniatado, no sabemos si para el sacrificio o para ser esquilado, como posteriormente veremos. Poner una capucha con visera es ocultar la infidelidad al marido, ¿no? La vemos aquí como ese rojo intenso, y es una mujer bien parecida, cómo está al pobre marido que es anciano, que lleva un bastón, cómo le pone la capucha con una visera para que no vea lo que ella hace por detrás. Y como dijimos con anterioridad, es un rojo intenso que va a hacer que todos los elementos, lo vemos como todas las líneas de la composición parten hacia ella. Y por lo tanto es el punto central donde él quiere llamar la atención. Por eso a ese cuadro se le llama la capucha azul o el mundo de revés. Un perro negro se ha atascado entre ellas. Cuando dos mujeres están juntas, incluso un perro no ladrará, agregando nada a los problemas que de ellas puedan surgir. Es decir, dos mujeres que están cotilleando, que están poniendo fino, y el perro permanece sumiso porque no se atreve ni a ladrar. De cómo están pelando a la gente. Lo que hoy día se diría hacer un traje a medida, ¿no? Transportar aire o vapor en canasta, pues es una pérdida de tiempo. Es decir, ¿quién transporta aire? Sostener la vela al diablo es adular, un refrán que es adula y es amigo. Confesarse con el diablo es divulgar secretos al enemigo. Fijaros que no hay ni un hueco que no... Cortar un cerdo a través de la barriga es una mala decisión que además no tiene arreglo posible. Dos perros nunca estarán de acuerdo en un solo hueso. Discutir sin solución sobre un asunto. Vemos estos dos perros, lo hemos visto
Espérate, reunión de submeeting en 5 minutos. Vale. Me da un aviso de que la otra reunión será en 5 minutos. Vemos como los dos perros se han representado anteriormente en los grabados y demás. Por lo tanto, nada que decir, ya lo hemos visto, dos perros peleando. Un zorro y una grulla se entretienen, que son dos engañadores, que tienen fama, el zorro de astuto y la grulla de mentirosa, se divierten recordando sus estafas, sus engaños y demás. El plato vacío significa una belleza inocua. La cuchara para hacer espuma es un parásito que se queda con lo mejor, que la vemos aquí, la cuchara de espuma.